No sé si a usted le pase, pero estoy seguro que sí. Qué bonito se siente que lo quieran a uno. Qué bonito se siente. Y fíjese qué interesante es esto. Yo no sé si alguna vez usted ha leído este libro de los lenguajes del amor. Y es interesante ver y entender que muchas veces nosotros ni siquiera sabíamos cómo nos gusta que nos amen hasta que descubrimos nuestro lenguaje del amor. Pero lo más interesante de esto es que ese libro nos deja entender que las demás personas también tienen un lenguaje del amor con el cual se saben amadas y que nos enseñan a interactuar con estas personas. Y una de las cosas que tenemos que pensar es esto. Las personas están buscando la felicidad en sentirse amadas y muchas veces quieren sentirse amadas por Dios a la manera que ellas quieren. Pero ¿qué sería de nosotros si no aprendemos a amar primero? Porque ahí es en donde vamos a encontrar la paz. Amados, buenos días. Fíjense qué interesante es esto, porque ahí es en donde empezamos a armar el rompecabezas de la palabra de Dios y nos damos cuenta de todo. Nosotros queremos ser amados, ¿sí? Pero, ¿cómo podremos nosotros amarnos a nosotros? Fíjense nada más, porque ahí es en donde cuando llegamos al nivel tóxico, llegamos al punto donde decimos, es que primero me tengo que amar yo. Yo digo, ¿cómo nos vamos a amar nosotros a nosotros mismos si no hemos amado a otros primero? Es decir, si no hemos practicado. Mire, la palabra dice, den y se les dará. Y luego dice, dice, la medida en la que den será la medida en la que recibirán. Y sabemos, amados, que el amor no es otra cosa, el verdadero amor no es otra cosa más que conocer a los demás. No podemos amar a quien no conocemos. Nos podemos enamorar de la idea de alguien, pero podemos solamente amar a quien conocemos. Y el problema es ese. Muchas personas descubren que nunca habían sabido cuál era su propio lenguaje del amor hasta que lo leen en un libro y dicen, mira qué poco nos conocemos. Y la gente está buscando la felicidad en recibir amor. Pero la promesa de la Biblia dice que entre más amemos, más amados haremos. Por eso dice Dios también que al que mucho se le ama, mucho se le demanda. Es decir, entre más Dios te ame, más te va a demandar, y te va a demandar amar a otros. Es decir, tratarlos como Dios los trata. Entonces, amados, conforme usted y yo vayamos entendiendo cuál es la paz que Dios nos da, vamos a empezar a descartar el concepto erróneo que tenemos de la felicidad y vamos a aprender a adoptar el concepto de la paz. Porque ahora sí, que si yo tengo la capacidad de observar a las otras personas y por ende tengo la capacidad de amarlas, es decir, de darles lo que necesitan, porque si usted nunca ha leído ese libro, le recomiendo que lo lea, Los 5 lenguajes del amor. Porque cuando aprendemos cuál es el lenguaje del amor de las otras personas, nos vamos a dar cuenta qué es lo que necesitan y la manera en la que necesitan sentirse amadas. ¿Y sabe qué? El sentirse amados también a la vez provoca el hecho de amar a otros. Y entonces ya no es un hecho de esos picos de adrenalina que muchas veces llamamos felicidad, sino es la paz de saber que tenemos la capacidad de amar mucho y por ende tenemos la capacidad de tener la confianza, la fe, la tranquilidad y la paz de que somos y seremos muy amados. O sea, yo no sé usted, pero esto a mí me revienta el entendimiento, porque digo, es cierto. Y muchas veces lo único que tenemos que hacer es ver más allá de las palabras y entender más allá de las cosas que entendemos superficialmente y observar y hacer a las personas que se sientan en extremo amadas. Es decir, observadas, porque piense esto, usted no se va a sentir amado hasta que no se sienta observado, y cuando se sienta observado va a tener la capacidad de disfrutarlo. Y cuando usted hace ese mismo ejercicio con las demás personas y hace el ejercicio de
observar a las personas y darles lo que necesitan en su propio lenguaje del amor, entonces va a tener usted la satisfacción plena de que está haciendo algo por alguien. Entonces, amados, el ejercicio es muy sencillo. El ejercicio se trata, amados, de buscar la presencia de Dios, ¿sí? Y de conocerle. Entre más conocemos a Dios, más le amamos. Y entre más le amamos, más nos va a amar Él, porque nos va a dar una capacidad sobrenatural de dar. Y mire, dijo Jesús, todas estas cosas les he dicho para que en mí tengan paz. Está diciendo, todas estas cosas les he dicho para que se entiendan amados y tengan la certeza de que es mucho más allá de una cita bíblica el hecho de que dio su vida por nosotros, sino de que podamos ver todos los días, en todos los actos, en todas las maneras, cómo Dios estuvo y seguirá estando dispuesto a darse por nosotros para que sintamos ese amor y que lo sintamos exactamente en la manera en la que lo necesitamos. Y de la misma manera, entendamos que Él nos puso aquí con un propósito, y el primer propósito, aparte de amar a Dios sobre todas las cosas, y insisto, el amar tiene que ver con el conocer, es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y aquí hay tres factores, amados. No conocemos a Dios, no nos conocemos a nosotros mismos y no conocemos a los demás. Por eso vivimos sin amor y por eso vivimos de manera tan infeliz. Por eso necesitamos paz, porque el conocimiento que nos lleva a amar nos genera la paz, la tranquilidad y la certeza de que todo está cubierto porque vamos caminando de mano de Dios. ¿Qué opina? Se lo voy a dejar de tarea de aquí al lunes. Cuénteme qué opina, por favor no deje de escribirme. Es siempre un gusto leerlos, es un gusto saber las cosas que Dios está hablando en su corazón. Nos vemos.